Bienvenidos a Pasos, conducido por el Padre Jaime Lares, responsable de la Pastoral de las Adicciones. Síguenos paso a paso, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Comenzamos. Muy buenas noches, querido auditorio. Su servidor Fernando López Astrain, nuevamente aquí con ustedes, con alegría, con mucho gusto de poder compartir en este programa Pasos, que atiende el Padre Jaime Lares como conductor y responsable del programa, en su calidad de responsable de la pastoral de adicciones en nuestra arquidiócesis. Precisamente, pues aprovechamos para mandar un saludo al Padre Jaime y, como siempre, nuestro agradecimiento sincero y honesto, profundo, por esta grandísima oportunidad que se nos brinda de poder compartir con ustedes pues la experiencia sobre la enfermedad de la adicción. Hace algún tiempo en términos médicos, yo pues supe por una persona que asistía a los grupos sin ser adicta, aunque tenía siempre la honestidad de decirlo, que padeció una terrible enfermedad que la ciencia médica llama astenia gravis. Es un problema muy severo que se identifica con la pereza en grado extremo, y que los médicos, cuando empezaron a documentar la ciencia psiquiátrica y la psicología profunda, pues dieron con ella, ¿no? Dieron con esta enfermedad. No quiere decir que en el siglo XIX o principios del siglo XX haya aparecido esta enfermedad, como algunas enfermedades virales que son nuevas. Cuando menos esto es lo que nos informa la ciencia. Es una enfermedad vieja, pero que no había sido documentada, que no había sido tratada por la ciencia médica. Y resulta que revisando alguna documentación y viendo algún programa de la televisión católica, me entero de que hay un problema que la Iglesia tiene considerado desde hace muchísimos años, y que pues es un mal espiritual que se denomina asedia. Hay un sacerdote jesuita, después les doy su nombre, Chegaray, es su apellido, el padre Chegaray, sudamericano, que hace una referencia importantísima en la enfermedad. Y pues a mí me llamó mucho la atención, porque hagan de cuenta que estaba describiendo a un adicto en términos generales, ¿no? Y dije, caray, porque la literatura original de Alcohólicos Anónimos, que es de donde se basan todas las demás agrupaciones que trabajan con los pasos, la llama perversa enfermedad del alma. No se mete en términos específicos, porque seguramente podía haber sido vinculada a la Iglesia Católica
Y esto, los primeros 100 alcohólicos que ayudaron al cofundador de la agrupación, el economista y abogado Bill Wilson, a redactar el original de los 12 pasos y del libro azul que se conoce como el libro básico, el texto básico de Alcohólicos Anónimos, pues trataron de quitarle toda posible filiación a cualquier religión, no nada más a la católica, a cualquiera. ¿Por qué? Porque en un mundo plural, como lo es Estados Unidos, en donde conviven todas las religiones, y si en nuestro país, a pesar de ser mayoritariamente católico, existen también una gran cantidad de grupos protestantes, evangélicos, de los que conocemos como hermanos separados, y que además, bueno, pues hay krishnas y budistas y sintoístas y musulmanes, y existen una gran cantidad de denominaciones en nuestro país, no solo en Estados Unidos, en toda la América, que efectivamente en la traducción pues hubiera sido dificultoso para alguno de estos acercarse. Y además, ¿verdad?, pues hay una resistencia a todo lo espiritual y religioso por parte del adicto, que difícilmente se podían dar definiciones de esta naturaleza en los pasos, ¿no? Sin embargo, al leer el diagnóstico que hace el sacerdote, y al confrontarlo con la literatura de Alcohólicos Anónimos, de cómo describe la enfermedad en los diversos capítulos del Libro Azul y en los 12 pasos, porque en los 12 pasos se trata del perfil de la enfermedad, pues este problema asedia con C, sin H, que viene del latín, el vocablo es asidia, mismo que fue traducido del griego, andia, que quiere decir negligencia. Es que curioso, ¿no? Es decir, se dice que el alcohólico y el adicto pues es un irresponsable, que es una gente que no le interesa nada, que no quiere saber de nada, que lo único que le importa es el consumo, sobre todo cuando se está activo y cuando recién deja de consumir, que, es decir, el egoísmo hace presencia y de manera muy, muy frontal, muy brutal, pues dibujan a un ser humano totalmente negligente. Tiene otras acepciones, desde luego, ¿verdad?, que lo vinculan todavía más al proceso de esta enfermedad del alma. Es la pereza o flojedad, la tristeza, y algo muy curioso que a lo mejor a los adictos que nos favorecen con escucharnos esta noche les va a ser familiar, con la angustia. Obviamente, como en toda enfermedad, pues hay grados, ¿verdad? La asidia, ya cuando es un problema franco del ser humano, ya no distingue ningún grado, es decir, entorpece al ser humano de una manera brutal, como lo vamos a ver en el transcurso de nuestro programa. Lo entorpece no solo en su persona, sino en sus relaciones, en el entorno de la familia, en el entorno social, en el entorno político, desde luego que en el económico. Si no fuera esto real, el 90 o más
yo creo que el 99% de los adictos, terminan quebrados económicamente, muchos en la calle, en condiciones lamentables, con una actitud totalmente negativa, pasiva, negligente sobre toda su responsabilidad familiar, sobre su responsabilidad social, cívica, ¿verdad? Cero civismo, no solo por el defecto de la educación liberal que en el 72, ¿verdad? Provocó una debacle de todos los valores en nuestro sistema educativo, y que simplemente borraron el civismo como materia de enseñanza en nuestras escuelas, sino por su propia condición de enfermedad. Entonces, esta condición, pues vamos a tratar de desglosarla, como lo hace este sacerdote, para que vayamos identificando, ¿verdad? Y entendiendo por qué los fundadores y los primeros 100 alcohólicos le llamaron a este proceso la perversa enfermedad del alma. No resulta sencillo meterse en un tema así. Obviamente este tema no es tema de un solo programa. Vamos a desarrollarlo probablemente en 3 sesiones. Hoy no vamos a ver el fundamento teológico y bíblico para la atención de este problema. Esto lo haremos la siguiente semana, que nos toque compartir con ustedes. Será en 15 días, para que quien quiera seguir este tema, pues nos sintonicen dentro de 15 días. En un rato más vamos a pasar a un corte. Los invitamos a que no se vayan, que compartan con nosotros. La adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de Dios. Vamos a un corte y volvemos a Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Objetivo de Koinonia Radio. Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el Evangelio, los valores e ideales que nos propone a través del magisterio de la Iglesia. Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial en la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos y, sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Koinonia, lo que somos, lo que vivimos. Y después del duelo, ¿qué? Talleres arquidiocesanos para familias en duelo, TAFED, te invitan al tercer desayuno conferencia a beneficio de Casa Betani TAFED, impartido por el licenciado Darío Gamboa, sábado 24 de agosto a las 9 de la mañana, en la parroquia San Miguel Arcángel. Donación 125 pesos o $10. Cupo limitado. Llama al teléfono 681-5584. Te esperamos. Porque tú lo pediste, el grupo de teatro Juan Pablo II, Teatro con Valores, regresa con su exitosa producción, El Velorio. Sábado 31 de agosto, en la Capilla Cristo Resucitado de la Nueva Catedral Nuestra Señora de Guadalupe, Zona Río, en punto de las 7 de la tarde. Cooperación 50 pesos. Reserva al 622-8962. Cupo limitado. El Velorio. 2 actores. Drama, comedia y conciencia. No te la puedes perder. Koinonia Media invita. Noche de mariachi con sacerdotes a beneficio Proconstrucción Nueva Catedral.
Te esperamos este sábado 14 de septiembre en punto de las 8 de la noche, con la participación musical de los sacerdotes Enrique Villalobos, Francisco Hernández, Frankie Monarres, Gabriel Pedrosa y otros más. Asiste a esta noche de mariachi. Cooperación $10 o 120 pesos por persona. Reserva tus boletos. 607-3775. Nueva Catedral Nuestra Señora de Guadalupe te invita. Koinonia Radio. Trabajando para ti. Koinonia Radio. Nueva estructura, nueva programación. Más enriquecida en contenidos de fe. En valores. En instrucción religiosa. Koinonia Radio. Alzando la voz para evangelizar. Escúchanos y entérate de las novedades. Ya estamos de regreso en Pasos. Comunícate al 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos. Pasos, estamos de regreso. Pues muchas gracias, querido auditorio, por continuar con nosotros. Quisiera, como lo hacemos cada vez que venimos, recordar que no vengo a nombre de ninguna institución anónima. No soy vocero de ninguna de ellas. Vengo por invitación personal por dos motivos. Uno, que soy católico y pues estamos en el ejercicio de poder reincorporarnos a la vida espiritual a través de la iglesia, de lo que pues a mí ninguna agrupación de estas encargadas de atender la adicción pues le pueden dar a un adicto, ¿no? Y que yo requiero, que yo necesito para continuar con mi desarrollo. No puedo quedarme, porque así me lo pide mi propia literatura, con lo que el programa y la práctica del mismo y el acompañamiento, o sea, el apadrinamiento, me pueden proporcionar. Y de hecho es válido, porque desde el Cuarto Paso me está invitando a que busque asesor médico, eclesiástico, para que pueda después de confrontar mi Cuarto Paso, hacer mi confesión en el quinto paso. De manera que, pues bueno, fui invitado primeramente como parte de una de las agrupaciones. Se rompió mi anonimato por necesidades profesionales y yo pues estoy aquí con ustedes tratando de compartir mi experiencia, ciertamente, pero también en la perspectiva de la doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Yo pues creo que en este sentido no rompemos con el compromiso que hay de mantenernos anónimos en los medios, sobre todo en la radio y en la televisión, y ahora en internet, en función pues de pasar el mensaje. Yo estoy simplemente compartiendo mi experiencia con la práctica de los pasos y abundando a través de la enseñanza milenaria de la Iglesia Católica en mi problema. Y este asunto de la sedia pues es parte de ello. Para mí fue un descubrimiento extraordinario que me abrió una luz muy importante. ¿Cuáles son las vías a través de las cuales cualquier ser humano puede ser afectado por el sacerdote jesuita que les hago mención, le llama el octavo pecado capital, y también lo llama como el demonio de la sedia? Yo pues estoy de acuerdo con él, porque el adicto que tiene un problema de obsesión y además de compulsividad, pues según la definición más
concreta de la obsesión, pues una posesión, ¿verdad? Estamos poseídos del mal, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque tenemos una naturaleza degradada por el pecado de origen y por los múltiples pecados que durante la ingesta y antes de la ingesta y después de la ingesta, pues hemos cometido. Entonces es la naturaleza propia, caída del ser humano, una de las fuentes, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los sentidos, la concupiscencia del no hacer, ¿no? de ese terrible pecado de abstenerse de hacer el bien que se puede hacer y que va enfermando el espíritu, que lo va corrompiendo. Decía San Ignacio de Loyola que si no vives como piensas, vas a acabar pensando como vives. Y un hombre que ha recibido la información básica de valores, que no vive con respecto a sus valores, pues va a acabar justificando su vida de desorden, su vida de ofensas a Dios, a sí mismo y al prójimo, de modo que va a ir acomodando sus ideales y sus principios, ¿verdad? Según convenga en su propio momento. Existen dos vías, además de la propia concupiscencia del ser humano, y de esta nadie se escapa, ¿no? Estas otras son concretamente los sentidos, ¿cuáles son los sentidos? Bueno, pues tenemos 5: vista, gusto, tacto, olfato y oído. Ay, el oído, ¿cómo pues? El tacto, no me digas, hombre. No, claro que sí. En la fornicación, además de la sexualidad, pues el ser humano utiliza el olfato, utiliza el oído, utiliza el gusto, utiliza la vista, ¿eh? Utiliza todos sus sentidos, ¿eh? En un proceso de pecado, de desobediencia, de decirle a Dios, no te voy a servir, primero está mi deseo personal. Y no solo los sentidos, porque esto es de fuera y de dentro, porque Jesús nos dijo que todo lo bueno que hace el ser humano nace de dentro, después de hablar de las bienaventuranzas. Pero también en ese mismo momento, y lo malo también, lo que hace perverso al ser humano es lo que sale de su corazón, es lo que lo hace malo. Y en este sentido, tenemos que decir que no podemos tener la miopía de decir, ay, pues es que todo el medio me agrede, me ataca y por eso soy como soy. No, compañerito. Esa es una enorme mentira, es una ramplonada que solo me está justificando en mi debilidad, ¿no? O sea, mi problema es mi debilidad. Pero existen también dentro de la dimensión, de la segunda dimensión del ser humano, que es la dimensión animal, porque tenemos una primera dimensión bioquímica, fisicoquímica, como cualquier plantita. Y nuestra naturaleza incluye, si no la totalidad, gran parte de los elementos que conforman la tabla periódica química. Y sin tener gran conocimiento al respecto y no muy buena memoria, porque yo hace muchísimos años
terminé mi secundaria y mi preparatoria, realmente no lo recuerdo. Ciertamente yo podría decir que todos los elementos de la naturaleza conforman la naturaleza humana, la naturaleza biológica, físico-química. Esa es una primera dimensión. Tenemos una segunda dimensión que es la animalidad. Decía Aristóteles que somos animales racionales, ¿verdad? Ya nos vincula con la tercera, o sea, nos define como segunda y tercera dimensión del ser humano. En este sentido, pues bueno, nuestra animalidad, ¿cómo se distingue de cualquier animalito? Pues solamente por la racionalidad, ciertamente. Pero el modus operandi de los instintos es exactamente igual. El instinto tiene una sola manera de comunicarse con nosotros, nuestro instinto, y es a través del deseo. Y es el deseo el que va a cobrar fuerza en el entorno de la conciencia y nos va a llevar a actuar. Esto es un instinto adecuadamente utilizado ante el peligro, nos informa con el deseo, es decir, la sensación, la emocionalidad, nos mete miedo. Y el miedo en este sentido es sanísimo. ¿Por qué? Porque nos va a proteger en nuestra integridad personal de cualquier tipo de peligro. Y esto pues queda con mucha claridad. Pero existe una forma inadecuada de trabajar con nuestros instintos, de cómo reaccionamos con respecto a nuestros instintos. Vamos a un corte y regresamos en un momento. La adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de Dios. Vamos a un corte y volvemos a Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Cada mañana, un programa para despertar de buenas. Conduce el Padre Papías Cruz. Sábados de 6 a 7 de la mañana, por Koinonia Radio y en www.tjcatólico.com. Cada mañana, Dios estará ahí para sorprendernos y sostenernos. Adoración nocturna. Escúchanos todos los domingos de 12 a 2 de la mañana. En Koinonia Media. Asiste a la cita semanal con Jesús sacramentado, creyendo, esperando y amando para unirse en oración a toda la iglesia. Adoración nocturna, de 12 a 2 de la mañana, por Koinonia Media. Agenda Vaticana, un programa con información que interesa al mundo católico. Con el Padre Israel Ángeles Gil. Conozcamos juntos nuestra Iglesia y su doctrina como luz para comprender la actualidad. Agenda Vaticana. Miércoles 9 de la noche. Por Koinonia Radio y www.tjcatólico.com. Koinonia Radio, nueva casa, programación extendida, acompañándote más tiempo. La radio de la Arquidiócesis en cadena 800 AM. Levantando la voz para evangelizar. Ya estamos de regreso en Pasos. Comunícate al 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos. Pasos, estamos de regreso.
Pues buenas noches nuevamente, personas que nos siguen por Koinonia Media y a la audiencia de Radio Koinonia, pues gracias por estar con nosotros. Hablamos de los instintos. ¿Y qué instintos? Pues bueno, hay una gran confusión a este respecto. La ciencia como tal habla de 3 instintos básicos y por las consecuencias de los puntos, de los elementos que manejan, hay quien habla de 4 y está como los loquitos estos gnósticos, disque iluminados, yo diría que alucinados, que hablan hasta de 9 dimensiones, ¿no? Pues nuestra iglesia reconoce 4, ¿verdad? Que son la animalidad, el anterior, que es la vida bioquímica, reconoce la racionalidad, y la 4ª dimensión, que es la del espíritu, porque tenemos un alma inmortal, espiritual, pero en un tramo, en un momento distinto a pues vamos a entrarle a ese aspecto. Estamos con los instintos. ¿Cuáles son los instintos pues básicos? Pues es el gregario, o el instinto social. Él, dependiendo el tipo de apetito que nos manda, pues nos va a llevar a la necesidad de sentirnos apreciados, aprobados, de sentirnos parte de la familia, de la sociedad, del planeta. Y ciertamente un adicto trae muy dañado este instinto, porque ya cuando su problema, pues antes de ser crónico, ya padece de sentimientos muy severos de no pertenencia, de descalificación, de sentirse abandonado, de sentirse dominado por estas emociones que lo obligan, que lo llevan a tener que usar una sustancia para evadir el dolor que implica esta emocionalidad tan dañada. Este instinto en ocasiones nos manda necesidades de carácter emocional, como es el aprecio de las demás personas, como es el reconocimiento de las demás personas, como es la aprobación de las demás personas, la necesidad de compañía. Pero no solo es el instinto gregario o instinto social del ser humano, también tenemos un instinto de conservación que nos está avisando, ¿verdad?, continuamente cuando estamos en peligro. Pero no solo, el instinto de conservación también nos impulsa a buscar el alimento, la casa, el vestido, ¿verdad?, que necesitamos para poder vivir en este mundo. Sin ello no podríamos vivir. De manera que nos manda el apetito. ¿Y cómo logramos nosotros esas cosas? Pues con dinero. Y desde luego que el dinero pues va a comprar casa, vestido y sustento y alimento y todo lo que implica la vida humana en este nivel. Y empieza, ¿verdad?, a apetecer y apetecer y apetecer. Y luego el instinto de reproducción. Es decir, hay una tendencia natural del ser humano a perpetuar la especie. Uno quiere perpetuarse. ¿Cómo? Engendrando un hijo. Pero, como involucra el placer, como involucra todos estos instintos, ese bienestar biológico, pues el instinto
ante los dolores emocionales, se empieza a sublevar. Dice la literatura de las adicciones, se descoyuntan. O sea, la yunta no es más que la brida que mantiene unida a las bestias para realizar el trabajo que tienen que realizar. Y nuestros instintos, que debieran estar controlados, pues se descontrolan, se alteran, se disparan, ¿no? Y empiezan a demandar. De la misma forma como mis sentidos me empiezan a demandar la satisfacción. Y si junto a mis sentidos, ¿no?, tengo la problemática del descoyunte de mis instintos, en la torre. ¿Qué pasa? Pues que llega un momento en que ya no me interesa nada. Me vuelvo negligente. Lo único que busco es la satisfacción a través del consumo, que, dicho sea de paso, llega un punto en donde ya no hay satisfacción. Hasta el punto en el que el anestésico que estoy usando, pues me deja dopado, me deja en calidad, y lo voy a decir con todas sus palabras, de idiota. No es una mala palabra, es una clasificación médica de la irracionalidad, ¿no?, de la demencia. Y es cuando hace su efecto. Consumo con la peregrina idea de lograr un bienestar que no alcanzo, y entonces sigo consumiendo hasta quedar dopado, ¿no?, hasta que pierdo la conciencia. Y en ese circulito, ¿no?, pues bueno, aparecen la pereza, la flojedad, no quiero hacer nada, no puedo hacer nada, una tristeza terrible, endémica, ¿no?, con el demonio dentro, una angustia espantosa, existencial, un vacío terrible, que, como decíamos, es denominada en la literatura de los pasos como la perversa enfermedad del alma. Terrible. Y dirán algunos, bueno, pues no hay mucha bronca, pues es que queda ahí a nivel de los instintos. No, el ser humano es una unidad integral. Todo lo que pasa en la vida físico-química afecta a toda la naturaleza. Un cáncer, una infección, nos afecta a toda la persona, sobre todo cuando son severas. Si me pincho un dedo y me duele y estoy incomodísimo, y si soy si tengo poca templanza, ¿no?, voy a estar lloriqueando porque me pinché mi dedito y no puedo escribir a gusto y no puedo estar a gusto, ¿no? Pues cuánto más cuando se genera un cáncer, cuánto más cuando hay un tumor que está generando grandes dolencias. Y desde luego que afectan a toda la persona. Pues al igual, las demandas que son satisfechas, pero que solo producen insatisfacción, van a afectar la siguiente dimensión, que es la de la racionalidad. La inteligencia racional va a quedar muy afectada. Y aquí es validísimo lo que decía San Ignacio. O vives como piensas, o acabas pensando como vives. La emocionalidad, pues bueno, me siento repudiado por todo el mundo, me siento enajenado, me siento que nadie me comprende, que no quepo en ningún lado, que no pertenezco a nada. Y la voluntad, pues no tengo capacidad para resistir a nada. Se me presenta un deseo y voy tras él.
Se me presenta la necesidad de consumir y voy y consumo. Y una vez que tengo la sustancia adentro, no hay poder humano que me pueda parar, porque ya accedí a mi obsesión y a mi compulsión. Y entonces pues, ya me llevó otra vez borracho, otra vez drogado. Entonces empieza a afectar nuestra capacidad para pensar. Y en el próximo segmento, pues es a lo que nos vamos a dedicar, cómo estas cosas afectan las facultades superiores del ser humano, lo que nos diferencia de los cuadrúpedos, ¿no? Del chimpancé, que aunque digan que somos primos, yo no, ¿no? Yo soy hijo de Dios, que primo de los chimpancés. Nos vemos en el corte, después del corte. La adicción ocurre cuando nosotros tratamos de sustituir algo por nuestra necesidad de Dios. Vamos a un corte y volvemos a Pasos, en ayuda a nuestros hermanos en adicción. ¿Legalizar el aborto reduce riesgos a las madres? ¿Soluciona el problema social de la clandestinidad? No lo parece, ya que las cifras de abortos solo en el DF aumentan cada año, igual que pasó en España y en todos los países del mundo. 2008, 13.400 abortos legales. 2009, 16.475 abortos legales. 2010, 16.945 abortos legales. Y 2011, 20.314 abortos legales. Cualquier solución, así sea imperfecta, es mejor que la muerte. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Una estimación publicada por el Centro Latinoamericano sobre Salud y Mujer, CELSAM, concluyó en que el número de abortos anuales está entre 500,000 y 850,000. El gobierno mexicano solo estima en unos 100,000 abortos clandestinos al año. Es difícil comprender cómo alguien llama derecho a destrozar un niño. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Ya estamos de regreso en Pasos. Comunícate al 622-8962 en Tijuana y 866-228-4305 sin costo desde Estados Unidos. Pasos, estamos de regreso. Pues muchas gracias por continuar con nosotros. Veíamos esto de la sedia, como a través de estas fuentes de contaminación va generando, a través de esas demandas exacerbadas, se hacen deseos que se cumplen, que se buscan, que se convierten en el centro de la vida del ser humano. No solo del adicto, porque este no es un problema solo de la adicción. En los adictos se refleja con mucho más crudeza y con mucha más presencia. Pero es problema del ser humano. Todos los seres humanos están en riesgo de padecer este tipo de problemas, de cargar con este tipo de demonios, de la asedia, de enfermedad del alma, del espíritu. Es en el espíritu donde radican las facultades superiores del ser humano. Es en ese soplo de vida que creó el alma de cada uno de nosotros en el momento de la concepción y que está dotada
de la capacidad de pensar, de conocer. Esto es lo que nos lleva al terreno de la conciencia. Es lo que nos posibilita tener conciencia. ¿De qué? Pues primero de nosotros, después de la existencia del tú, después de la existencia del nosotros. El bebé con la mamá, al principio, pues son una misma cosa. Para él no hay diferencia. Mamá y él son lo mismo. Conforme va madurando el cerebrito del bebé, empieza a reconocer que mamá ya no es él, es un ser distinto a él. Empieza a cobrar conciencia de sí. Esta etapa que le llaman los educadores sincrética, pues pasa. Para algunos no. A algunos se les quedan pegados los cables y siguen con mamitis aguda toda la vida, ¿no? Creyendo que mami y él son la misma cosa, pero bueno, son sujetos de psiquiatra. El ser humano, pues, madura y va a través de esa maduración teniendo capacidad de no solo aprender ideas, mamá, papá, silla, plato, lechita o papilla, lo que vaya comiendo. Al ratito empieza a tener capacidad de hacer juicios de valor. Mamá buena, calor malo, ya se dio un toquezote por andar metiendo los deditos en las tomacorrientes, desde luego que para él eso va a ser malo y no se va a volver a acercar, si no es que muere de electrocución. Y posteriormente, cuando llega a la plenitud, la madurez del cerebrito de un infante, pues empieza a tener la capacidad de razonar, de realizar no solo juicios, sino raciocinios. Empieza a pensar. Tiene la capacidad inclusive de predecir las cosas, de descubrir las leyes de la naturaleza y predecir de ellas. Y tiene capacidad de ser consciente de sí mismo, plenamente consciente de sí mismo. Y de aprender aquellas cosas que lo hacen ser humano, que se llaman valores, que son principios eternos, válidos para todos los seres humanos, porque puede aprender a ser honesto, puede aprender a ser honrado, puede aprender a ser constante, puede aprender a ser responsable de su fe cuando ha recibido el don de la fe. Puede ir adquiriendo todos estos valores que al hacerlos propios se convierten en virtudes, que ya son un hábito adquirido en el ser humano, que lo hacen precisamente ser un ser humano. Y en la medida en que yo soy ser humano, pues soy santo. Si además de esto, yo de manera responsable voy haciendo la voluntad de mi Dios, pues bueno, mi nivel de santidad va a crecer. Y voy a tener una claridad de pensamiento. Pues una de las cosas que produce precisamente esta enfermedad es el error en el pensamiento. Y entonces empiezo a ver buenas las cosas malas. Y me parece bueno que aborten, que maten a los viejitos. Me parece bien que acaben con los judíos o con los musulmanes, que acaben con los negritos o que acaben con... ¿Por qué? Pues porque
ese es el proceso. Empiezo a generar, ¿no?, una confusión tal en mi naturaleza que lo bueno lo hago malo y lo malo lo hago bueno. Y lo que yo sé en principio, pues el pecado el que tiene relaciones pues extramaritales, o sea, al ratito las va a justificar. Y es que mi mujer, y es que siempre lo de la cabeza, y es que quién sabe qué, y es que no me comprende, y es que pues ya se dio la licencia. ¿No? Y no lo hace al principio a lo mejor le genera un gran conflicto, pero después se acostumbra, hay una costumbre tal al pecado que empieza a cambiar la manera de pensar. Y es capaz hasta de agradecerle a Dios porque tiene su amante. Y esto yo lo he escuchado. ¿No? Esto yo lo he escuchado muchas veces, no pocas. Y yo sé que si me descuido, vaya, puedo ir a dar. Porque no soy buenito por mí. Soy lo que soy gracias a Dios, gracias a la gracia de Dios. Y yo no puedo presumir de los dones de Dios porque al ratito empiezo a sentirme Dios. Y esto se lo aprendí a San Pablo. Menos, ¿no?, abrogarme, ¿no?, el mérito de decir que es que yo hice lo necesario y dejé de consumir drogas. No, hombre. No consumes ni alcohol ni drogas gracias a Dios, cuate. Ese es un don, es un regalo que recibiste. Y no eres más perverso porque Dios te ha cuidado. Porque le has dicho sí, quiero. Y tu enferma voluntad ha sido sustituida por la fuerza de Dios. Usted vaya y ponga sus pompitas en su grupo, atienda, escuche y después, cuando haya practicado suficientemente sus 12 pasos, reincorpórese a su iglesia. No en lugar de, además de. Porque el loquito va a estar toda la vida hasta que se muera. 3 horas después de muerto, dice San Agustín, se va a usted a aliviar. Antes no. Si tengo enfermo mi pensamiento y lo bueno lo hago malo, y lo malo lo tengo como bueno, ¿cómo van a estar mis emociones? Pues terribles. No voy a caber en ningún lado. No voy a tener paz ni sosiego en ningún momento. ¿Y qué le pasa a mi voluntad? Se acaba. Voy a estar a merced de mis instintos, a merced de mis deseos personales, a merced de cada invitación que mis sentidos me conecten con mi instinto y que mi instinto después me demande. Y voy a acabar, ¿verdad?, siendo carnita de psiquiátrico. ¿Verdad? Y voy a perder la posibilidad de la vida eterna. ¿Verdad? Quedará en el psiquiátrico, ¿verdad? Pero si voy a perder la vida eterna, yo tengo que pensar muy seriamente en lo que estoy haciendo. Si yo empiezo a justificar mis pecados y a contravenir los principios y a llamar virtud lo que es pecado, cuidado. Voy a necesitar un exorcismo. Voy a necesitar de un tratamiento intenso, ¿no?, mucha humildad, y lo menos que tiene un asediado por este demonio es humildad. Porque es la soberbia la que va a estar justificando una y otra vez todo este proceso. En 15 días vamos a retomar el tema y vamos a dar
la fundamentación teológica y vamos a ver cómo afecta esto en la vida social y en la vida familiar. Muchas gracias, que pasen buena noche. Gracias por habernos sintonizado. Esto fue Pasos, examinando los principios bíblicos de los pasos para entender cómo ellos pueden guiarnos a una recuperación cristiana. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Gracias por tu sintonía.